Buenas noches a todos. Qué bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes el libro de Génesis capítulo 22. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis 22. Vamos a centrar unos minutos nuestra atención en esa porción bíblica porque es necesario comenzar con este texto y reflexionar en él. Dice el versículo, cuando llegan a casa ustedes pueden revisar a detalle toda la historia hasta el versículo 18 de Génesis 22, que habla respecto al sacrificio de Isaac. Dice el versículo 2, Génesis 22, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Voy a dejarlo allí. Cuando ustedes hagan un recorrido en la Biblia, van a encontrar que las cosas que Dios nos pide no son aquellas que no necesitamos. Aquellas cosas que Dios demanda de mí no son aquellas cosas que me sobran, son aquellas cosas que amo. Y cuando entiendes la gratitud desde esta perspectiva, vas a encontrarle sentido al plan de salvación o al plan de redención. Imagínense que en el cielo hubiesen decidido quién irá o quién va a ir a la humanidad a rescatarla, y que en el concilio celestial hayan dicho, pues el que menos sabe que vaya, o el que menos puede, o que vaya el que pues definitivamente no hace mucho, pero a ver qué hace allá en la tierra. El milagro de la gratitud, querida iglesia, familia, hermanos, el milagro de la gratitud se centra cuando tú das aquello que amas. Ayer hice una reflexión que la profundicé llegando a casa y comencé a ver algunos otros contextos. Nadie que da algo que no le duela tiene sentido. Miren lo que Dios está pidiendo a Abraham. ¿Qué le está pidiendo a Abraham? A su único hijo. Pero no es el hijo que no quieres. No es el hijo que desprecia. No es el hijo que no tiene capacidades. No ese es el hijo. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham es lo mismo que Dios le pidió a Caín y Abel en el asunto de las ofrendas. Por eso, mis hermanos, esta noche quiero que comiences a reflexionar conmigo y hagamos una inflexión para terminar con una reflexión. Una inflexión sería bueno pensar qué es lo que hasta ahora estoy dando y que a mí no me causa ningún escozor, ningún dolor, ninguna incomodidad. No me incomoda nada. ¿Qué es? Podemos ir avanzando en el capítulo 22 y encontrar ciertos elementos de reflexión. Por ejemplo, en el versículo 6, y entonces dice el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. ¿Qué respondió Abraham, hermanos? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Fíjense que este contexto es maravilloso para entenderlo. Cuando nosotros damos lo que Dios nos pide, porque Dios no está pidiendo miserias, porque Dios no está pidiendo lo que no te gusta, porque Dios está pidiendo lo que tú amas. Y cuando el ser humano le entrega a Dios lo que ama, Dios provee. Dios provee. ¿Me están siguiendo? Cuando Dios vio que Abraham estaba siguiendo al pie de la letra lo que Dios le había demandado, Dios provee.
¿Se cumplió la provisión de Dios, hermanos? Se cumplió. Hasta el versículo 19, 18, el texto dice que entonces, y si quieren ustedes lo pueden ver, en el versículo 12 dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. En estos 18 versículos encontramos lecciones prácticas para hoy, para nuestros días, para nuestra vida real, hermanos. Cuando tú le das a Dios lo que amas, cuando tú le das a Dios lo que Él demanda de ti, Él provee. Pero no solamente eso, sino dice el versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes. Es decir, dar sin temor de Dios puede ser una dádiva, pero dar en el temor de Dios puede ser el milagro de la gratitud. ¿Me siguen? Dar sin el temor de Dios puede ser lo que me sobra, puede ser lo que ya no me hace falta, puede ser aquello que en realidad no lo necesitaba. Y nosotros somos muy buenos para eso. Ahora que vienen las fechas navideñas, las fiestas decembrinas, comenzamos a hacer ciertos actos de bondad y comenzamos a hacer ciertos actos de beneficencia y comenzamos a revisar toda la ropa que ya no nos ponemos. Pero ¿quién va a una tienda y se compra el vestido más caro y alguien le aparece en el camino y le dice, ¿sabes qué? Acabo de comprar el vestido más caro, te lo regalo? ¿Podríamos hacerlo? Normalmente nosotros agarramos el guardarropas y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Revisamos, ¿no es cierto? Este ya no me queda, este ya no me gusta, este ya se destiñó, este tiene... Y vamos a donarlo. ¿Te dolió? Bueno, hay algunos hasta eso les duele, ¿verdad? Hay algunos que hasta eso les duele. Es decir, cuando yo doy por algo que me está doliendo, hermano, yo no sé cómo usted, ahora yo estoy en la etapa de abuelo y estoy disfrutando a un maravilloso nieto. Y ustedes no saben lo que bueno, los que son abuelos sabrán eso. Yo siempre he dicho que los abuelos echan a perder a los nietos, pero en este caso yo le estoy diciendo a mi hijo, esa es tu responsabilidad, yo solamente lo estoy disfrutando. Cuando el niño se pone medio que quique ya, aquí está tu hijito, aquí está tu nieto, aquí está tu bisnieto, aquí está tu hijo. Pero cuando está contentito, véngase para acá. Yo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando. Pero lo que quiero decirles es, ¿qué pasaría si un día alguno de sus hijos se encuentra en una situación complicada y le dicen, dame tu hijo? Historias hay muchas de esas. Pero lo que yo quiero reflexionar con ustedes, hermanos, es que por eso tenemos que hablar de gratitud. Por eso tenemos que hablar de gratitud, porque el ser humano se ha vuelto un poco egoísta. Porque el ser humano se ha desconectado de la fuente inagotable que es Jesús. El ser humano ha perdido la visión de la gratitud y comenzamos a aparentar que sí damos, que sí somos, pero estamos dando aquello que no nos duele. Y en Génesis 22, para aquellos que son estudiosos de la Biblia, los desafío a leer el capítulo 22 de Génesis y vamos a encontrar que en Génesis aquí están los 3 principios. Número 1, da lo que amas. Da lo que amas. Número 2, y cuando das lo que amas, Dios provee. Y cuando Dios provee, recibes el reconocimiento de Dios de que ya no sigas, Abraham, ya no. ¿Ustedes recuerdan un tiempo cuando los líderes de la iglesia dijeron, ¿saben qué? Ya no traigan. ¿Por qué, hermanos? Porque abundaban. Ya, por favor, paren. Ya no traigan. Ese sentido de gratitud es el sentido de gratitud que es el milagro del cielo. Y yo siempre he dicho que el milagro de la gratitud, hermanos, es ver la provisión aunque todavía no la tengamos. No sé cuántos de ustedes manejaron en esa carretera bastante complicada que se llamaba o se llama todavía las Cumbres de Maltrata. A mí me tocó manejar en esas curvas cuando no había doble carril y cuando no había muchas luces.
Ahora, como dijo un federal de camino hace muchos años, me dijo, ahora ya se pueden morir tranquilo porque ya está más ancho y más alumbrado. Pero antes, hermanos, era tener fe de que nadie de ahí frente podía venir porque no ves nada y piensas que no viene nadie. Y habían choferes atrevidos que querían rebasar aunque no se mirara nada. Y si pasaba decía, ay, no venía nada. Y si sí venía. Era un desafío. Bueno, el milagro de la gratitud, hermanos, es mirar hacia adelante la provisión que Dios está haciendo por ti. Es mirar hacia adelante la provisión. Y Dios ha hecho una perfecta provisión en el plan de la salvación. Por eso quiero invitarles a abrir Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, la lectura bíblica que se leyó atinadamente. Dice el texto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y qué cosa, y sin contaminación. Yo ayer les hablé un poquito acerca del momento cuando el hombre cruzó los límites y cayó en rebelión. Pero sin embargo, Dios respondió con promesa, no con condena. Este evangelio que se llama el famoso protoevangelio, que es el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, cuando Dios les da la primera promesa a nuestros primeros padres. Es importantísimo que veas. Por eso Dios te pide lo que amas, porque Él provee. Y cuando Él provee y cuando tú obedeces lo que Él te pide, Él reconoce y recompensa tu fidelidad. Por eso el primer contacto que Dios tiene con un perdido, el primer contacto que Dios tiene con un culpable, el primer contacto que Dios tiene con la raza caída, no es de condenación. Es el primer contacto de redención. Y ese es un acto maravilloso. Porque Dios está buscando al que pecó, porque Dios está buscando al que cayó, porque Dios está tratando de rescatar al caído. Y el primer contacto, por eso se le llama el protoevangelio, en Génesis 3:15. Porque Dios no vino a condenarlo, porque Dios no vino a juzgarlo. Porque en el momento que Dios vio que el hombre había pecado, había caído y se había convertido en el primer desobediente y en el primer pecador, humanamente hablando, Dios lo busca para redimirlo. ¿Saben, hermanos, que este es un acto de amor y de gratitud del corazón del ser humano hacia Dios? Este es un misterio. En Génesis 3:15 encontramos esa declaración maravillosa cuando le dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Hay algo extraordinario. Esta declaración divina, hermanos, es la primera promesa mesiánica. Porque cuando Dios busca al ser humano, no lo está buscando para condenarlo, no lo está buscando para hacerlo la vida más imposible. Dios lo está buscando porque quiere ofertarle algo mejor. Y es interesante esto. Si ustedes van conmigo a Génesis 4:4, ustedes van a encontrar que desde la primera ofrenda, me gustaría hacer con ustedes un recorrido, todas las etapas bíblicas de cómo Dios se manifiesta a través de esta figura. En Génesis 4:4 encontramos que la ofrenda de Abel estaba representando la intervención de Dios en rescate de la humanidad. Ahí está ejemplificado, hermanos, una sustitución inicial del plan redentivo. Dios estaba intentando que el hombre entendiera su incapacidad para resolver el problema del pecado y haciéndose presente y visible en la vida del ser humano. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos esto. Yo quiero que vayamos, hermanos, a Tito capítulo 2, versículo 11. Me llama mucho la atención el capítulo 2 del libro de la carta de Tito.
porque es importante que nosotros veamos esto. Saben que William Barclay, que es uno de los grandes comentaristas del Nuevo Testamento, hace una coyuntura entre Génesis 22 y Tito 2, 11 al 13, pero solamente quiero que veamos el versículo 11 del capítulo 2 de Tito. Hay una conexión maravillosa. Dice el versículo 11 de Tito 2, ¿lo tienen? Dice, porque la gracia de Dios se ha, ¿qué cosa? Manifestado para la salvación. Este texto, hermanos, se encaja bien con Génesis 22. Porque Tito, el apóstol Pablo, está haciendo una coyuntura. Voy a hacer un paréntesis para recordar lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 17. Posterior al 16, cuando dice, porque de tal manera el mundo, dice el versículo 17 de San Juan 3. No pierdan Tito 2 porque voy a regresar. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué cosa? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta combinación de gracia que el apóstol Pablo está diciendo es lo que Abraham está experimentando. La gracia de Dios se manifiesta cuando los seres humanos dan lo que aman, dan lo que Dios pide, dan algo más que solamente lo que me sobra. Porque Abraham dice en Génesis 22, no le hagas daño al muchacho, le dice Dios. No le hagas daño al muchacho, porque ya vi que me amas. Porque ya vi que me temes. Porque ya vi. Hermanos, miren lo que dice un comentario adicional a Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Pablo está diciendo en Tito que los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los jóvenes y los esclavos podían cumplir con sus responsabilidades diarias mediante la gracia de Dios. Lo que está diciendo es que cuando nosotros le entregamos a Jesús, a Dios, cuando nosotros en consecuencia de la petición divina actuamos en obediencia, cuando nosotros le damos lo que amamos, entonces Dios provee. Y cuando Dios provee, nos dice, ¿sabes qué? Cuando tengan oportunidad, léanse Segunda de Reyes capítulo 3, especialmente los versículos 1 al 7 y luego del 8 al 13. Van a encontrar que hay una coyuntura entre el reino de Dios de San Mateo 6:33 y Segunda de Reyes 3. Porque según San Mateo 6:33 dice, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y la última parte me encanta. Y dice, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Haga una separación del texto. Y usted diga, pregúntele, Señor, ¿qué significa el reino de Dios? Y la segunda pregunta que le va a hacer al texto es, ¿qué significan las cosas añadidas? Pero humanamente nosotros andamos a la inversa, nos ocupamos más de las cosas añadidas y si Dios le da tiempo, si nos da tiempo, buscamos el reino de Dios. En la Biblia van a encontrar la misma historia de Abraham en Segunda de Reyes, en Mateo 6:33 y en Tito 2:13. Por eso estoy mencionando esto, hermanos. Porque San Mateo 6:33 dice, buscad el reino de Dios. Y en Segunda de Reyes van a encontrar ustedes que quien vive el reino de Dios, quien da por amor, quien da lo que Dios le pide que ama, Él le va a proveer. Porque en Segunda de Reyes dice que el reino de Dios es amar a Dios, andar en sus caminos, obedecer sus estatutos y ofrecer sacrificios en los lugares correctos. Y el versículo 11 y 13 de Segunda de Reyes 3 dice, y Dios le dio aún las cosas que no había pedido. Ese es el milagro de la gratitud.
de que Dios te sorprenda dándote cosas que no le has pedido. Porque los que aman el reino de Dios, porque los que dan aquellas cosas que aman como una respuesta a la demanda de Dios, entonces Dios provee. Y las cosas que Dios te provee, hermanos, son aquellas que tú no te imaginas, porque Él sabe tu entrar y tu salir. ¿Han escuchado esta frase? Un día mi esposa llegó con esta frase. En una oración me sorprendió cuando dijo: Señor, no tenemos lo que deseamos, pero tenemos lo que necesitamos. ¿No les parece que tiene sentido? No tenemos lo que deseamos. Pregúntele el deseo de cada uno de ustedes. Pregúntense ustedes, ¿qué cosas deseamos a veces? Deseamos muchas cosas, pero pues le metes mano y por más mano que le metas a la bolsa, pues no hay. Lo deseas, pero Dios siempre te va a proveer lo que necesitas. Dios siempre va a proveer lo que tú necesitas. Así que, mis hermanos, termino con esta reflexión de Tito capítulo 2. La gracia de Dios. Sí, esa gracia que le dio a Abraham para obedecer, esa gracia que le dio a Abraham para dar lo que amaba, esa gracia que se manifestó a todos los hombres para salvación, es la misma gracia que se expresa en Génesis capítulo 3, versículo 15. El primer contacto que Dios tiene con el pecador es redentivo. El primer contacto que Dios tiene con el pecador es para redimirlo. La gracia, hermanos, es decir, el abundante amor redentor de Dios se manifiesta a los pecadores. Siempre ha estado a nuestra disposición en la medida que nosotros entregamos lo que amamos. ¿Creen ustedes que Dios merece algo que nosotros mismos odiamos? No. Dios pide. Recuerdo ahora la historia de los jóvenes hebreos. ¿Ustedes creen que Nabucodonosor andaba buscando a los más llenos de TDAH? ¿A quién estaba buscando Nabucodonosor? Tráiganme a los jóvenes, ¿qué cosa? Inteligentes, los mejores. Hermanos, esta noche te quiero desafiar a 3 cosas. Número 1, te voy a desafiar a 3 cosas. Vive consciente del costo de tu redención. El costo de la redención costó el cielo. Valió la pena. Número 2, haz de la gratitud tu motivación para servir. Miren que Abraham, después de esa experiencia que tuvo, le dijo: Señor, voy a ir a donde quieras, aunque yo no sepa, yo voy a ir. Haz de la gratitud tu motivación para servir. Y número 3, contempla la cruz constantemente. Cuando tengas ciertas dudas, cuando tengas ciertas tentaciones, cuando tengas aquellos desvaríos emocionales, espirituales o existenciales, contempla la cruz. Porque al contemplar la cruz nos ubicamos. Dice el libro, decía a todas las gentes, que al pie de la cruz el pecador encuentra el nivel espiritual más alto que puede buscar. No es arriba, es al pie de la cruz. Abraham, me imagino que estaba mirando a la lontananza lo que significaba estar allí. Y hermanos, vamos a expresar nuestra gratitud en acciones, no dando aquello que nos sobra. A lo mejor y sí tiene sentido, pero aquellas cosas que Dios desea que tú le des. Es necesario, hermanos, que perdonemos, es necesario que compartamos, es necesario que adoremos, es necesario que vivamos para aquel que murió por nosotros, porque en esa dirección nos encaminamos para agradar su nombre. Esta semana nosotros tenemos la gran oportunidad, cada vez que recordamos el precio de nuestra redención, que el primer contacto que Jesús tuvo con el pecador fue redentivo. Cada vez que recordamos el precio de nuestra redención, el alma se inclina en reverencia. Ese es el milagro de la gratitud. El milagro de la gratitud. La gratitud no es solo una respuesta emocional, sino una actitud de vida. Y a partir de la cruz,
toda obediencia, adoración y esperanza brotan de un solo principio, que Dios lo hizo todo por nosotros. Porque una vez redimido, hermanos, siempre agradecido. ¿Podemos repetir esa frase? Una vez redimido, siempre agradecido. Esta semana te invito a que esa no sea una frase solamente, sino sea una vivencia, una experiencia. Una vez que rescatado, usted en la Biblia no va a encontrar que alguien que después de haber recibido el beneficio de la salvación se haya vuelto atrás de Jesús. Siempre regresó. Y quizá esta semana nos toque mirar desde otra perspectiva la historia de los 10 leprosos. Era el único que no tenía necesidad. Pero a veces, como lo tenemos todo, pensamos que lo merecemos, dice José Ingenieros en su libro El hombre mediocre. Pensamos que como lo tenemos todo, lo merecemos. Y aquel único samaritano que nunca había escuchado hablar de Jesús, fue el único que regresó. Porque los que no lo tienen, lo desean. Y los que lo tenemos, pensamos que lo merecemos. La gratitud debe convertirse en un milagro en la medida cuando yo doy lo que amo, cuando Dios provee y Dios me recompensa diciendo, ahí está el cordero. No le hagas daño a tu hijo. No necesitas hacer eso. Yo conozco tu corazón. Conozco que eres una familia agradecida. Conozco que eres una persona consciente del milagro de la redención. Conozco que reconoces que has sido rescatado. Reconozco que entiendes el plan de salvación. Reconoces mi presencia, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiero invitarles a orar esta noche. A aquellos corazones que hoy quisieran decirle, Señor, ayúdame a recordar que el sacrificio que hiciste por mí fue un acto redentivo en mi favor. Y número 2, ayúdame a ser agradecido para ver el milagro de la gratitud en mi vida. ¿Y sabes cuál es el milagro de la gratitud? Mirar que Dios provee aunque tú no lo veas. Creer que Dios va a proveer aunque tú no lo veas. Me imagino a Dios con Abraham diciendo, mira, vamos a simular esto, tú lleva al muchacho y hazle así, así, y cuando tú estés levantando el cuchillo, yo voy a mandar un ángel. ¿Se lo platicaría Dios a eso? No, ¿verdad? No. Cuando Abraham tenía el cuchillo arriba, y lo iba a hacer, hermano. Dice Patriarcas y Profetas que lo iba a hacer. Profetas y Reyes, perdón, que lo iba a hacer. Léanse ese capítulo del acto de fe. Lo iba a hacer. Y Dios le interrumpió y le dice, no lo hagas. Sé que me amas. Sé que lo hiciste de corazón. Y Dios va a hacer milagros en nuestro favor. ¿Deseamos eso esta noche, hermanos? Vamos a colocarnos en pie a todos aquellos que quisieran ser incluidos en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque eres bueno. Tu bondad y tu misericordia nos acompaña siempre. Por favor, Señor, que a esta tu hermosa iglesia le hagas vivir el milagro de la gratitud. Que podamos mirar hacia el futuro que has hecho y seguirás haciendo la provisión, aunque nosotros humanamente no la veamos, pero que podemos creer por fe. Y que de aquí en adelante el compromiso que hoy hacemos es de entregarte aquello que amamos. Aquello, oh Dios, que tú requieres. No porque lo necesites, sino porque nosotros necesitamos creer en ese Dios poderoso. Permite, Padre, que hagas la provisión necesaria, porque sé que lo seguirás haciendo. Y al final, oh Dios, nos puedas recompensar con esa maravillosa expresión. No le hagas daño. Creo, reconozco que me temes. Que en esta iglesia, oh Dios, hayan personas que honren y teman tu nombre. Gracias por amarnos y gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga a todos.